Yo no soy una persona que se vea a sí mismo como en algún aspecto superior. Yo no me creo superior en ningún aspecto a nadie. Es cierto que cuando yo veo mis virtudes, sí me siento orgulloso de mí mismo. Digo, vaya, o sea, me sorprende saber que a pesar de las cosas que yo he vivido, no soy, no perfecto, obviamente, pero no soy como muchas otras personas que se dejan llevar por el dolor, por el rencor. Y debido a eso, pues desgraciadamente muchos terminan de alguna manera desperdiciando gran parte de su vida, por no decir que muchos otros la terminan perdiendo. Y la verdad, este video yo tenía ganas de hacerlo desde hace un buen tiempo. Creo que hace unos días, no sé cuánto exactamente, hice un video así, pero lo borré porque no cumplía con lo que yo mismo me había propuesto hacer. No cumplió con mis expectativas y terminé borrando el video. Espero sinceramente que esta vez me salga de una mejor manera para expresarme más claramente, porque en ese video sinceramente cometí uno que otro error. Y bueno, yo no soy creyente, tampoco soy religioso, ni tampoco soy ateo. Simplemente cuando me preguntan si creo en un Dios, o bueno, al menos qué pienso del Dios como Jesús, qué pienso de los budistas, qué pienso de la religión cristiana, evangélicos, los teístas, los agnósticos, etcétera, pues yo digo, cada quien. Yo simplemente digo, cada quien escoge su camino hacia la felicidad, cada quien lo encuentra de diferentes maneras. Si para alguien le hace feliz seguir una religión como lo serían los budistas o la religión católica, eso es perfecto. Mientras no le hagan mal a nadie, es perfecto y no tiene por qué ser criticado ni atacado. Y bueno, ¿a qué voy con eso? Pues voy a que yo voy a hablar desde un punto de vista simplemente escéptico. Aunque yo dijera que soy ateo o aunque yo dijera que soy creyente, voy a hablar desde el punto de vista escéptico. No me inclino por algún lado ni por el otro. Por ningún bando me inclino. Así que, la verdad, yo quiero decir algo que se tiene que decir. Y es sobre el Papa, la figura religiosa, la máxima autoridad, el máximo representante de la Iglesia Católica. Tanto ateos como creyentes, incluso mismos católicos, odian al Papa. No se puede hablar sobre este personaje, no se puede expresar nada sobre él, no se puede publicar sobre él, no se puede dar una noticia, porque cuando hablamos de Jorge Mario Bergoglio, o sea, el Papa Francisco, es inevitable que la gente lo ataque, que la gente lo odie. Y sinceramente pienso que eso es algo estúpido, es algo muy como que arrogante incluso. Sinceramente eso demuestra no solo la ignorancia de muchas personas, sino su fanatismo. Y no me refiero al fanatismo religioso solamente, me refiero al fanatismo de aferrarse a que el Papa tiene que ser como tú quieres que sea. Muchos que odian al Papa Francisco dicen, el verdadero vicario de Dios es Benedicto XVI. Muy bien, a ver, Benedicto XVI, independientemente de si fue una buena o mala persona, o si hizo bien o mal cuando estuvo a cargo de la iglesia, él ya no lo es, él ya no es el líder, él simplemente pasa a ser un papa emérito. Los que saben qué significa emérito, él ya no es el líder, él voluntariamente dejó de ser el líder de la Iglesia Católica hace mucho tiempo. El nuevo papa, creas en él o no, o sea, me refiero a creas en él en cuanto a lo que es en una figura religiosa, en su entorno, significa, simplemente él es el líder, te guste o no. Yo no sé por qué hay gente, católicos, que sinceramente no lo soportan ni escuchar. Sinceramente, hay un video que yo vi sobre un sacerdote muy inteligente que habla sobre esto mismo que yo le estoy diciendo y me gustaría que vieran el video, si es que les interesa, porque él lo explica de alguna mejor manera que yo, se expresa mejor que yo, solo que yo estoy hablando desde mi opinión, desde lo que yo pienso. Y sinceramente, como ya les dije, propios católicos no quieren al Papa. Y la verdad es que una de las cosas que hacen que eso pase es como ya explicó el sacerdote, creo que se llama Daniel, el padre Daniel, en su video, que lo dejaré en la descripción. Él dice que cuando el Papa Francisco dice la verdad, ¿y a qué se refiere con la verdad? Se refiere a que el Papa dice, yo no soy perfecto, yo no soy santo, yo no soy más que nadie,
La iglesia no es perfecta. Cuando el Papa dice algo controversial referente a Dios, un santo, la Virgen, por ejemplo, digamos que la Virgen se le apareció hace 200 años a una señora y le dijo, yo soy la Virgen María y voy a romper este árbol para que puedas pasar con tus hijos al otro lado de este lugar que está estorbando por este árbol. Sé que suena estúpido, pero es un ejemplo, una suposición estúpida cualquiera. A ver, digamos que así fue, que la Virgen, con tal de ayudar a una familia, rompió un árbol. Entonces viene el Papa Francisco y dice, no, creo que esa señora, recordando el contexto y por tales motivos y por la época y esto y lo otro, este árbol no pudo ser cortado por la Virgen porque en esa época, si ella cruzaba para el otro lado, estaban sus enemigos, o en esa época, pudiste haber pasado por el otro lado y ella tenía signos de demencia. Si el Papa cuestiona o dice algo, como les acabo de decir, controversial referente a Dios o a la Virgen, literalmente saltan un montón de imbéciles que dicen, no, hombre, maldito seas, maldito viejo, eres horrible, ojalá te mueras. Si quieres hacer algo bien, deberías dejar de respirar. Sinceramente, esos imbéciles son sinceramente repugnantes. Parece que no tienen materia gris. Parece que en lugar de cerebro, o al menos en vez de tener raciocinio, tienen, yo que sé, estiércol en la cabeza. Independientemente, como les dije, si son ateos o creyentes. Eso es muy ignorante y incluso más, bueno, incluso más, disculpen, es más estúpido aún, ahora hablando del lado ateo, del lado no creyente, es ridículo decir, e incluso es arrogante decir que te autoproclamas como investigador, que por eso no crees, te autoproclamas como de cierto modo más inteligente, más culto al no creer, pero al mismo tiempo caes en la hipocresía al criticar y a odiar no solo al Papa, sino a los propios católicos. Porque sí, hay ateos que aunque a algunos les moleste, romantizan el odio y odian a la religión. Más que ateos, son antirreligiosos, pero no saben interpretar las cosas. Por otro lado, como le dije, no todos, yo ya lo he dicho, no todos. Hay ateos y católicos y de otras religiones, budistas, musulmanes, em, cristianos no católicos, que son súper inteligentes, súper buenos, sí, han hecho, yo les reconozco sus virtudes, yo reconozco que han habido religiosos que han hecho muy bien al mundo. Aquí no estamos hablando si hay buenos o malos, estamos enfocándonos en los hipócritas, en los que odian al Papa Francisco, no solamente a la figura como tal, sino en general al Papa, pero más al Francisco, porque muchos dicen, ah, Juan Pablo II, muy buen papa. Pero ya dejen de hablar de él, o sea, ya está muerto. Aquí hay uno nuevo, sí, es cierto. Hay gente que tiene que dejar de lado al pasado. El ahora es el ahora. Pero no se le puede negar que Juan Pablo II en su tiempo fue tan importante, fue uno de los hombres más importantes e influyentes de su siglo, del siglo XX, perdón, que no se le puede negar que hasta el día de hoy se sigue reconociendo las cosas buenas que hizo. Sí, se le reconoce, pero tampoco es para vivir en el pasado y aferrarse a la idea de que no, Benedicto XVI es el verdadero papa, es el Santo Padre, es un santo porque él seguía con la doctrina de la Iglesia, independientemente del Concilio Vaticano II, que eso es otro tema, que mucha gente no lo quiere. Para esas personas, antes del Concilio Vaticano II, que fue hecho por Juan XXIII, todo era perfecto, por así decirlo. O sea, era lo que tiene que ser supuestamente la Iglesia Católica. Que para muchos, desde Juan XXIII, todos son antipapas, porque el Concilio Vaticano II lo consideran, en resumen, para no ser la larga, lo consideran como algo que no es de Dios, algo malo, pues. Pero bueno, eso es otro tema, como les dije. Mucha gente, ateos, dicen, no, es que él es un violador. Muchos, incluso cristianos, esos sí ya no son católicos, dicen, él es un pedófilo. Él es un, incluso asesino. Él simplemente y en resumen es una mala persona. Aquí yo no voy a decir si él es bueno o malo porque personalmente no lo conozco, pero es que vamos, no sean estúpidos. El simple hecho de que la Iglesia Católica haya hecho mucho mal, y estoy consciente de ello, todos estamos conscientes de ello, de hecho, el simple hecho de que haya gente muy mala en la Iglesia, muy mala, lamentablemente hasta el día de hoy, no significa que, no simplemente que, no generalices. Sí, no hay que generalizar a toda una institución, eso es extremadamente infantil. Pero también no hay que juzgar un libro por su portada, porque uno ve al Papa, hay mucha gente, propios católicos, que ven a un sacerdote y más que ver a un guía espiritual, ven a un violador.
Y eso es horriblemente asqueroso. No solo es asqueroso el crimen, no solo es asqueroso quienes hayan cometido ese delito, sino que es, sino que es horrible no solo pensar que hay gente que no ve a un sacerdote como lo que es un simple religioso, sino que lo ve como un abusador y aún peor, de niños. A ver, en cierto modo ellos se lo ganaron porque es en serio, ellos se ganaron esa lamentable imagen de que un sacerdote es un violador. Es muy lamentable, pero es que ellos se lo ganaron, pero no por eso se va a decir, es que él es un violador, él lo es. No, hombre, no puedo ver a un obispo porque ya veo un encubridor, un prosteneta. Y eso no es cierto. Independientemente, como les dije, de si tú eres ateo, católico, cristiano, budista o lo que sea, el simple hecho de ser papa, el simple hecho de ser obispo, cardenal, laico, sacerdote, monja, madre, hermana o lo que sea, simplemente el simple hecho de ser religioso no te hace mala persona, porque mucha gente dice que seas religioso no te hace buena persona, que sea un sacerdote no lo hace santo, que sea el papa no lo hace santo. Pero, aunque eso es cierto, desde el punto de vista de un escéptico, no lo hace santo. Y los católicos lo aceptan. No dicen que él sea un verdadero santo bajado del cielo. Simplemente se le ve santo respecto a sus creencias de que esa es la cabeza de la iglesia. Para nosotros es el vicario, el representante de Dios. Es un buen hombre, es santo. Como la iglesia. La iglesia es santa porque la fundó un santo, pero no la hace perfecta. Y el Papa Francisco lo ha dicho. La iglesia es santa, pero está guiada, por así decirlo, está cuidada, custodiada, es manejada por hombres y los hombres son los malos. Aquí, como les dije, independientemente de la creencia, si eres religioso o no, es la verdad. Sí, digamos, Dios no existe y ya, pero en su creencia sí, en la creencia del catolicismo, del cristianismo, en esencia, sí existe. Como ya les dije, no hay que simplemente decir, no generalices, no todos son iguales, sino también hay que reconocer que si el Papa es importante para el mundo, tal vez en 100 años no, tal vez incluso en 50 años el catolicismo esté prácticamente destruido. Ya no haya países que se consideren católicos, por no decir que ya casi ni hay países que se consideren católicos. O sea, hay que ser humanistas ante todo. Deja tu ateísmo a un lado, deja tus creencias, deja tus prejuicios, deja el dolor, deja el rencor a un lado. Si el Papa es bueno para el mundo, eso es extremadamente bueno. Y no estoy diciendo que el Papa Francisco lo sea, porque sinceramente no lo creo. No lo veo ni como un santo ni como, es una muy buena persona. No, simplemente lo veo como un señor como cualquier otro, un religioso. Y yo sinceramente lo admiro mucho, porque es un papa como los que nunca se han visto. La mayoría han sido arrogantes, malvados, asesinos. No digo que no haya buenos, sino que digo que la mayoría. Pero también depende del contexto, de cómo era la sociedad en tales épocas. Yo miro al Papa Francisco como, no como tal realmente una buena persona, sino como una persona que sí merece que le reconozcan sus méritos y que no hay que ser injustos con nadie, porque como les dije, hay que ser humanistas, hay que dejar las cosas, el odio a un lado. Deja de decir que por ser ateo tienes que cargar mierda, tienes que aventarle caca a la religión o a los religiosos solo porque no lo compartes. Eso es muy alejado del ateísmo. El ateísmo simplemente es una posición intelectual en la que en 3 palabras simplemente no hay Dios. Y ya, no significa no hay Dios y hay que insultar al papa, al sacerdote, al religioso, hay que humillarlo, hay que ridiculizarlo, no. El papa es como una persona como tú y como yo que merece respeto. Su simple puesto para muchos será un santo, pero para muchos otros es una mierda total. Y eso es una completa ridiculez. Como les dije, el papa para mí no me va ni me viene. No es un santo, pero tampoco es un malvado, no es el anticristo, no es un antipapa. Él simplemente es un hombre religioso como todos y como toda persona. Todos son un mundo. Cada persona es un mundo entero. El papa no tiene que ser como tú quieres que sea, aunque seas el más católico. Eso solo lo piensan los estúpidos, idiotas, idólatras fanáticos que creen que el papa, por ser el vicario de Dios, tiene que ser de tal manera. No, Francisco es un hereje porque no es como Juan Pablo II. Francisco es un blasfemo porque no es como el Santo Padre Benedicto XVI. Eso es una completa estupidez ridícula. El papa
para los católicos, el Papa es Francisco. Y si te gusta o no, pues ni modo, él es el que lidera la iglesia. Y para los ateos, aunque no creas tú en Dios y aunque no creas en la religión, tienes que aceptar que el Papa es importante. Si él dice algo malo, simplemente tienes que aceptar que él es tan importante que lo que él diga va a tener consecuencias en el mundo, porque para bien o para mal, el Papa es un líder mundial, así que yo pienso que deberías dejar el lado de un lado, independientemente de tus creencias, y simplemente dejar vivir. No estoy diciendo que la gente vaya y ataque al Papa en persona, pero es que últimamente Nicaragua y otros países como Canadá están pasando muchas cosas. No simplemente se está intentando hacer justicia por las maldades y las injusticias propias que ha hecho e impuesto la Iglesia Católica, sino que simplemente se está cayendo en la hipocresía en atacar a propios religiosos que no tienen nada que ver. Así que, para ya acabar este video, pienso que, como ya les dije más de una vez, hay que ser humanistas ante todo. Yo, personalmente, respeto al Papa Francisco. Hay cosas que en serio sí me gustaría reclamarle en la cara e incluso preguntarle, pero como les dije, él es un hombre y como todo hombre es un mundo. Él no es un robot, él es un humano y él es como es. Ya que sea el líder católico y que tú lo veas como tal o como tal, es otra cosa. Una cosa que se me olvidó decir, hay muchos hipócritas que literalmente ese señor, incluso supuestamente estando muerto, era atacado y odiado. Yo vi un montón de comentarios que decían, no hombre, gracias Dios, tú sí sabes lo que haces. No eran de broma, no eran de sarcasmo, eran reales los comentarios donde le daban gracias a Dios por matar a Benedicto XVI. Había gente, por supuesto, católicos que decían, Dios lo tenga en su santa gloria, descanse en paz. Pero, en serio, les juro que cada comentario católico era atacado y humillado y ridiculizado por cristianos no católicos. Lo que a mí me da coraje, lo que a mí más me molesta, es que esos que se autoproclaman simplemente como cristianos, como los que saben interpretar la Biblia a su manera, la verdadera manera más bien de interpretarla según ellos, son los más hipócritas. Me da mucho coraje eso, que la mayoría de personas que no son católicas, que cada vez son mayoría, se autoproclaman como, no como buenos, sino como verdaderos cristianos, cuando el cristiano, en general, y abarca todas las religiones que creen en Jesucristo, en general, son los primeros los que se cagan en los 10 mandamientos. Los que se autoproclaman cristianos son los primeros en matar, son los primeros en robar, son los primeros en mentir, son los más hipócritas. Y eso sinceramente me da mucho coraje. Que cuando supuestamente se murió Benedicto XVI, era atacado incluso después de muerto. O sea, ¿qué les pasa? Gente hipócrita. Son los mismos que después ves, Dios perdona nuestros pecados, Dios ilumina a quien no tiene a Cristo en su corazón, ilumina a quienes a quienes te maldicen, a tu hijo, y son los que andan diciendo maldito sea el Papa, maldito sea la Iglesia Católica y sus fieles estúpidos, ignorantes. Por Dios, en serio, qué estúpidos. Pero bueno, así es esa gente. Como dije, no todos. Hay cristianos en general hay cristianos perfectos. Bueno, no perfectos, pero es un decir, que son muy buenas personas. Simplemente yo vine a decir en este apartado de que hay gente que se autoproclama como verdadero cristiano y es el que más derrocha odio.